Mi nombre es Fernando Castillo y durante 12 años conduje la línea 1 del Metrobús en Ciudad de México, específicamente la ruta que atraviesa Insurgentes de norte a sur. 12 años recorriendo las mismas avenidas, conociendo cada semáforo, cada parada, cada curva de esa arteria gigantesca que nunca duerme. He visto de todo en esos años: personas en crisis, situaciones médicas urgentes, conflictos entre pasajeros, accidentes de tránsito. Creía que después de más de una década manejando transporte público en la ciudad más grande de América Latina, ya nada podría sorprenderme. Estaba completamente equivocado. Lo que comenzó a suceder en mis turnos nocturnos frente al Hospital General destruyó esa certeza de una forma que aún me cuesta procesar. Hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de ese lugar, aunque sea de día y en otro vehículo, siento un frío en el estómago que no puedo explicar con palabras. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en transporte público nocturno. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella noche. El Metrobús es diferente a cualquier otro sistema de transporte en la ciudad. No es metro subterráneo, no es autobús común. Es una combinación peculiar. Vehículos articulados de 18 metros que circulan por carriles confinados en el centro de avenidas enormes. Los conductores estamos en una cabina sellada, completamente separados del área de pasajeros. Tenemos nuestro propio acceso, nuestra propia ventanilla, y durante el turno prácticamente no interactuamos cara a cara con los usuarios. Es una burbuja de soledad rodeada de cientos de personas. La línea 1 tiene 27 estaciones desde Indios Verdes hasta El Caminero. El tramo que me tocaba cubrir con más frecuencia incluía la zona centro, donde está el Hospital General de México. Para quienes no conocen Ciudad de México, el Hospital General es una institución masiva, fundado en los años 30. Es un complejo de varios edificios que ocupa varias manzanas. Su entrada principal está justo sobre Insurgentes y la estación Hospital General del Metrobús queda literalmente a unos metros de las puertas de urgencias. Durante el día es un hervidero de actividad, ambulancias llegando constantemente, personas con uniformes médicos caminando de un edificio a otro, familiares esperando noticias. Es ruidoso, caótico, lleno de vida. Pero después de las 2 de la madrugada, cuando el flujo de pasajeros en el Metrobús se reduce a casi nada y las calles de la ciudad finalmente respiran, ese lugar se transforma en algo completamente diferente. Los turnos nocturnos en el Metrobús son los menos deseados por la mayoría de conductores. Yo los prefería. Menos tráfico, menos estrés y un pago adicional por horario nocturno que ayudaba con las cuentas de la casa. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Entre las 2 y las 5 de la madrugada, el Metrobús pasa de ser un transporte masivo a un vehículo casi fantasma. A veces recorría estaciones completas sin que nadie subiera o bajara. El protocolo establecía mantener los horarios exactos de todas formas, deteniéndome en cada estación aunque estuviera completamente vacía. La frecuencia nocturna era de 15 minutos entre unidades. Eso significaba largos trayectos en soledad, acompañado únicamente por el zumbido del motor eléctrico y las luces de la ciudad desfilando por las ventanas. La estación Hospital General siempre fue peculiar durante la noche. Incluso en las primeras semanas de mi trabajo nocturno, noté que había algo en ese lugar que se sentía diferente. El edificio del hospital, con sus luces de emergencia siempre encendidas, proyectaba un resplandor amarillento sobre la avenida. Las pocas personas que esperaban en esa estación a esas horas siempre eran trabajadores del sector salud terminando turnos, o familiares que habían pasado la noche acompañando a alguien. Nunca me había parecido inquietante, solo diferente, hasta que comenzaron las apariciones. La primera vez que lo vi fue un martes en la madrugada. Eran exactamente las 3 y 7 minutos de la mañana, según el reloj digital del tablero. Venía desde el norte, aproximándome a la estación Hospital General.
No había un solo pasajero en el Metrobús. Las puertas centrales y traseras estaban cerradas y solo la delantera se abriría si alguien esperaba en la estación. Mientras me acercaba, las luces rojas del interior de la cabina reflejaban en el parabrisas, creando ese ambiente peculiar que todos los conductores nocturnos conocemos. Fue entonces cuando los vi por primera vez, 3 figuras de pie en la acera, justo frente a la entrada de urgencias del hospital, completamente inmóviles. No había nada objetivamente extraño en ver personas frente a un hospital a esas horas, pero algo en su postura me hizo reducir la velocidad instintivamente. Llevaban lo que parecían ser batas hospitalarias, esas típicas de pacientes abiertas por la espalda. Estaban de pie en fila, separados por aproximadamente 1 metro entre cada uno, mirando directamente hacia donde yo venía. No se movían para nada, ni siquiera el movimiento natural de alguien que respira. Pasé frente a ellos a unos 20 kilómetros por hora y pude ver sus rostros con claridad bajo las luces de la avenida. 3 hombres de edades variadas, con expresiones completamente vacías, los brazos colgando a los costados, mirando fijamente hacia el Metrobús. Me detuve en la estación. Nadie subió. Cerré las puertas después de los segundos reglamentarios y continué mi ruta. Miré por el espejo lateral mientras me alejaba. Las 3 figuras seguían exactamente en la misma posición, pero ahora sus cabezas habían girado siguiendo el movimiento del vehículo, como 3 estatuas girando en sincronía perfecta. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Intenté racionalizarlo: pacientes con problemas mentales, efectos de medicación, personas en shock por alguna situación médica. Trabajé en transporte público el tiempo suficiente para saber que las personas en crisis pueden comportarse de formas inusuales. Pero lo que me perturbó realmente no fue verlos una vez. Fue que comenzaron a aparecer todas las noches, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, siempre con las mismas batas hospitalarias, siempre inmóviles hasta que el Metrobús pasaba, momento en el cual giraban sus cabezas en perfecta sincronía. A veces eran 3, a veces 5. Una noche conté 7. Nunca menos de 3, nunca más de 7. Siempre hombres, siempre con edades entre los 30 y 60 años aproximadamente. Nunca los vi caminar hacia ese lugar ni alejarse. Simplemente estaban ahí cuando yo pasaba a las 3 de la madrugada. Y cuando regresaba en el viaje de vuelta 40 minutos después, ya no estaban. Durante las primeras 2 semanas intenté no pensar demasiado en ello. Le mencioné casualmente a otros conductores en el cambio de turno si habían notado algo extraño frente al Hospital General. Las respuestas fueron variadas. Algunos me miraron como si estuviera exagerando. Otros cambiaron de tema rápidamente, pero un conductor llamado Tomás, que llevaba más años que yo en la empresa, se acercó después en el vestidor. Me habló en voz baja, como si no quisiera que otros escucharan. «No hables mucho de eso», me dijo. «Todos los que hacemos la nocturna lo hemos visto, pero nadie quiere reportarlo oficialmente porque pensarán que estamos locos o que necesitamos evaluación psicológica. Yo llevo viéndolos 3 años. Siempre están ahí a la misma hora. Mi consejo es que te acostumbres, mantengas la vista al frente cuando pases y no les des importancia». Pero acostumbrarse era imposible, porque las apariciones comenzaron a intensificarse. Ya no solo estaban de pie en la acera, comenzaron a acercarse más a la calle, a pararse justo en el borde del carril confinado, tan cerca que cuando pasaba podía ver con claridad absoluta sus rostros a través del parabrisas, y todos compartían la misma expresión: una vacuidad total, ojos abiertos pero sin ninguna emoción visible, bocas ligeramente entreabiertas, como maniquíes de cera. Pero lo más perturbador era que sus ojos me seguían. Cuando me acercaba, estaban mirando hacia el norte. Cuando pasaba frente a ellos, giraban las cabezas 90 grados para mantener contacto visual. Y cuando veía por los espejos mientras me alejaba, estaban volteados hacia el sur, siguiéndome con la mirada hasta que desaparecía de su vista. Comencé a sentir una ansiedad creciente cada noche al aproximarme a esa estación. Mi corazón se aceleraba.
Mis manos sudaban sobre el volante. Empecé a tocar el claxon instintivamente cuando me acercaba, algo que está prohibido hacer sin razón justificada. Pero necesitaba romper ese silencio opresivo de alguna forma. Las figuras nunca reaccionaban al sonido, ni un parpadeo, ni un movimiento fuera del giro de cabeza sincronizado. Una noche, alrededor de un mes después de que comenzaran estas apariciones, decidí documentarlo. Necesitaba pruebas de que no estaba imaginando cosas. Coloqué mi teléfono celular en el soporte del tablero, configurado para grabar video. Esa noche eran 5 figuras. Las grabé claramente. 5 individuos en batas hospitalarias, de pie en el borde del carril, mirando directamente hacia la cabina del conductor. El video mostraba con claridad cómo sus cabezas giraban siguiendo el movimiento del vehículo. Cuando llegué a la base después del turno, revisé la grabación. La calidad no era excelente debido a la iluminación nocturna, pero era suficientemente clara para mostrar lo que estaba viendo. Se lo mostré a 3 colegas de confianza. Todos confirmaron que podían ver las figuras en el video, que no era mi imaginación, que algo estaba objetivamente ahí. Pero entonces uno de ellos, un conductor llamado Mauricio, hizo una observación que me heló la sangre. «Fernando, mira el reflejo en el parabrisas», me dijo señalando la pantalla. Amplié esa sección del video. En el reflejo del vidrio, iluminado por las luces rojas interiores de la cabina, se podía ver mi rostro claramente. Estaba pálido, con una expresión de miedo evidente, pero detrás de mi reflejo, también reflejado en el parabrisas, se veían más figuras, muchas más. No solo las 5 que estaban frente al hospital. En el reflejo se podían contar al menos 12 o 15 siluetas adicionales, todas de pie en la oscuridad, más allá del alcance de las luces de la calle, todas mirando hacia el Metrobús. Pero cuando miraba el video de lo que capturaba la cámara directamente hacia afuera, esas figuras adicionales no estaban visibles, solo aparecían en el reflejo. Esa noche no pude dormir. Llegué a mi casa cuando salió el sol, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas siluetas reflejadas en el vidrio. Decenas de ellas, invisibles a simple vista pero presentes en el reflejo. Comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en internet historias similares. Encontré foros de conductores de transporte público nocturno donde otros compartían experiencias parecidas. No solo del Metrobús, sino de autobuses regulares, taxis e incluso patrullas policiales. Había un patrón: lugares relacionados con instituciones de salud, horarios entre las 2 y las 4 de la madrugada, figuras inmóviles que observaban sin reaccionar. Un usuario en uno de esos foros mencionó específicamente el Hospital General. Era un paramédico que trabajaba turnos nocturnos en ambulancias. Decía que él y sus compañeros también habían visto las figuras durante años, pero que había un detalle adicional. Según él, si contabas las figuras visibles y luego mirabas a través del reflejo de cualquier superficie, siempre veías el doble más 1. Si había 3 visibles, había 7 en el reflejo. Si había 5 visibles, había 11 en el reflejo. Seguí ese patrón con mis propias observaciones durante las siguientes noches. Tenía razón, la fórmula se cumplía cada vez. Decidí hablar directamente con personal del Hospital General. Durante el día, en mi tiempo libre, fui a la entrada de urgencias. Pregunté si podía hablar con alguien de seguridad o administración sobre actividades inusuales en el exterior del edificio durante la madrugada. Me dirigieron a un supervisor de vigilancia nocturna. Era un hombre de unos 50 años llamado Ernesto, que llevaba trabajando en ese puesto más de 15 años. Cuando le expliqué lo que había estado viendo, su expresión cambió inmediatamente de cortesía profesional a incomodidad evidente. «Mire, señor», me dijo en voz baja, verificando que no hubiera nadie más cerca, «oficialmente yo no puedo confirmar nada de lo que me está diciendo, pero extraoficialmente le voy a decir que no es el primero en reportar eso. Los guardias nocturnos lo vemos constantemente. Figuras en batas frente al edificio, siempre a la misma hora. Revisamos las cámaras de seguridad cada vez que sucede. Y aquí está lo extraño. Las cámaras no captan nada. El video muestra la entrada vacía.
pero si estás ahí en persona las ves claramente. Algunos de los guardias más nuevos han intentado acercarse a ellas. Las figuras simplemente desaparecen cuando alguien se acerca a menos de 5 metros. No caminan, no corren, solo dejan de estar ahí. Le pregunté si había registros oficiales de estos incidentes. Negó con la cabeza. Nadie quiere poner eso por escrito. Imagínate el escándalo si la prensa se entera. Un hospital con supuestos fenómenos paranormales. La institución perdería credibilidad, así que todos hacemos como que no pasa nada. Pero entre nosotros, los que trabajamos de noche, todos sabemos que algo sucede aquí que no tiene explicación. Le pregunté si sabía desde cuándo comenzó. Se quedó pensativo por un momento. Ha estado pasando desde que yo trabajo aquí, al menos. Pero un compañero que ya se jubiló me contó que él también lo veía en los años 80. O sea, estamos hablando de décadas. Y siempre son las mismas características. Figuras en batas, siempre varones, siempre inmóviles, siempre observando. Lo único que ha cambiado es la cantidad. Antes eran solo 1 o 2, ahora son muchos más. Esa conversación me dejó más inquieto que antes. No era mi imaginación, no era estrés laboral, era algo real que múltiples personas estaban experimentando, pero que nadie quería reconocer oficialmente. Decidí llevar mi investigación más lejos. Comencé a mantener un registro detallado cada noche. Hora exacta, cantidad de figuras visibles, cantidad de figuras en reflejos, condiciones climáticas, fase lunar, cualquier detalle que pudiera parecer relevante. Después de 2 meses de documentación meticulosa, identifiqué varios patrones. Las apariciones solo ocurrían entre las 2:55 y las 3:15 de la madrugada, nunca fuera de esa ventana de tiempo. La cantidad de figuras variaba, pero siempre seguía una progresión: 3, 5, 7, en una semana típica. Pero cada cierto tiempo, aproximadamente cada luna nueva, había noches donde aparecían muchas más. La noche con más figuras que conté fueron 19. Fue aterradora. Ocupaban toda la acera frente al hospital, formando una especie de semicírculo. Todas mirando hacia el carril del Metrobús, todas con esa misma expresión vacía. Pero lo que realmente me hizo tomar la decisión de dejar ese trabajo fue lo que sucedió una madrugada de octubre. Iba en mi ruta habitual, aproximándome a la estación Hospital General. Eran las 3:02. Había preparado mentalmente, como siempre, para ver las figuras. Pero esa noche era diferente. No estaban en la acera, estaban dentro del carril confinado. 3 figuras paradas directamente en mi trayectoria, a unos 50 metros de distancia. Imposible de esquivar. Tuve que frenar bruscamente. El Metrobús chirrió hasta detenerse a menos de 10 metros de ellas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las 3 figuras estaban de frente a mí, a plena vista de los faros delanteros del vehículo. Podía ver cada detalle de sus rostros con una claridad atroz. Hombres de diferentes edades, piel pálida casi grisácea, ojos completamente abiertos sin parpadear, batas hospitalarias que no se movían a pesar de que hacía viento esa noche. Pero lo más perturbador, en el centro de sus batas, a la altura del pecho, todos tenían manchas oscuras que parecían expandirse lentamente, como fluidos corporales empapando la tela. Toqué el claxon repetidamente. Nada. No se movieron. Encendí y apagué las luces largas. Nada. Estaban completamente estáticos. Por el radio interno del Metrobús llamé a Control Central. Emergencia. Tengo obstrucción en el carril confinado frente a Hospital General. Solicito apoyo. La respuesta fue inmediata. Me preguntaron qué tipo de obstrucción. Les dije que había 3 personas paradas en el carril. Me dijeron que permaneciera en el lugar, que enviarían una patrulla de seguridad pública. Los minutos de espera fueron eternos. Las figuras seguían exactamente en la misma posición. No parpadeaban, no respiraban visiblemente. Solo estaban ahí, bloqueando completamente el paso. Miré por los espejos laterales. El Metrobús estaba vacío. No había pasajeros que pudieran presenciar esto. Pero entonces noté algo en el espejo retrovisor. Había más figuras detrás del vehículo. Muchas más.
Estaban saliendo de la entrada del hospital, caminando lentamente hacia el Metrobús, formando una especie de procesión silenciosa. Conté mentalmente: 6, 8, 10, 12. Seguían saliendo. Todas con batas, todas con esas manchas oscuras expandiéndose en sus pechos. Entré en pánico. Tomé el radio otra vez. Control, esto es urgente. Hay múltiples personas rodeando el vehículo. Necesito apoyo inmediatamente. La operadora en control sonaba confundida. Conductor 2471. Las cámaras de la estación Hospital General muestran su unidad detenida en el carril, pero no registran personas en el área. ¿Está seguro de lo que está reportando? Sí, estoy seguro. Puedo verlos directamente frente a mí. Son más de 20 personas. La operadora me pidió que mantuviera la calma, que la patrulla estaba a 2 minutos de distancia, pero las figuras seguían acercándose. Las que estaban adelante comenzaron a inclinarse lentamente hacia el parabrisas, como si quisieran mirar dentro de la cabina. Sus rostros quedaron a centímetros del vidrio. Podía ver que sus ojos no tenían el brillo normal de ojos vivos. Eran opacos, sin reflejo. Entonces, escuché golpes suaves en el techo del Metrobús. Arriba. Había figuras arriba del vehículo. No tenía idea de cómo habían subido ahí, pero podía escuchar claramente los golpes repetitivos, como dedos tamborileando sobre metal. Cerré los ojos con fuerza, intentando controlar mi respiración. Esto no es real, me repetía. Pero los golpes continuaban, y las figuras frente al parabrisas seguían ahí, sus rostros presionados contra el vidrio, dejando marcas de condensación como si exhalaran, aunque sus bocas permanecían inmóviles. La patrulla de seguridad finalmente llegó. Vi las luces azules y rojas acercándose por el espejo. 2 oficiales salieron del vehículo y caminaron hacia el Metrobús. En el momento en que sus linternas iluminaron el área frente a mi unidad, todas las figuras desaparecieron instantáneamente. No se alejaron caminando. No corrieron. Simplemente dejaron de estar ahí, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los golpes en el techo cesaron. El silencio regresó. Los oficiales llegaron a mi ventana. Les expliqué frenéticamente lo que había visto. Revisaron alrededor del Metrobús con sus linternas. No encontraron nada. Ni huellas, ni señales de personas, nada. Me preguntaron si me sentía bien, si había consumido algo inusual, si necesitaba atención médica. Les mostré el video en mi teléfono de noches anteriores. Lo revisaron con escepticismo evidente, pero uno de ellos, el más joven, se quedó mirando la pantalla por más tiempo. Yo he escuchado historias de otros patrulleros, dijo finalmente. Dicen que este tramo es raro por las noches, que pasan cosas que no tienen explicación, pero oficialmente no podemos reportar nada paranormal. Nos tomarían por locos. Me escoltaron hasta la siguiente estación y esperaron hasta que otro conductor de la empresa llegó para relevarse y ayudarme a llevar el vehículo de regreso a la base. Esa fue mi última noche conduciendo la línea 1. Solicité transferencia inmediata a rutas diurnas. Cuando me preguntaron el motivo, inventé problemas familiares que requerían cambio de horario. No podía decir la verdad. No iba a arriesgar mi empleo por admitir que estaba aterrorizado de un fenómeno que oficialmente no existía. Pero la transferencia no ayudó. Las imágenes de esas figuras quedaron grabadas en mi mente. Comencé a tener insomnio severo. Cada vez que intentaba dormir, veía esos rostros pálidos presionados contra el parabrisas. Desarrollé ansiedad cada vez que tenía que pasar cerca de cualquier hospital, no solo el general. Mi rendimiento laboral comenzó a deteriorarse. Llegaba tarde, cometía errores menores en las rutas, estaba constantemente distraído. 6 meses después de aquel incidente, tomé la decisión de renunciar completamente al Metrobús. No solo cambiar de turno o ruta, sino dejar ese trabajo que había sido mi sustento durante 12 años. Mi familia no entendía. Mis amigos pensaban que estaba exagerando, pero yo sabía que no podía continuar. Cada vez que me sentaba en esa cabina de conductor, incluso durante el día, sentía una opresión en el pecho, como si algo estuviera observándome desde algún lugar que yo no podía ver. Antes de irme definitivamente, hice una última investigación. Visité la biblioteca central de la ciudad
y busqué registros históricos del Hospital General. Encontré algo que me dejó helado. En archivos periodísticos de los años 40 había reportes de un incidente grave en ese hospital, un procedimiento experimental que había salido terriblemente mal. Varios pacientes habían experimentado complicaciones simultáneas durante la madrugada. No encontré detalles específicos debido a que muchos documentos de esa época se perdieron o fueron clasificados, pero había suficientes referencias cruzadas para confirmar que algo significativo había ocurrido ahí. Más perturbador aún, encontré un archivo del Metrobús de cuando la línea 1 se inauguró en el 2005. En los primeros meses de operación, hubo 3 renuncias de conductores asignados al turno nocturno. Las 3 renuncias mencionaban estrés laboral por condiciones del entorno en estaciones céntricas. No especificaban más, pero las fechas y las rutas coincidían exactamente con el tramo del Hospital General. Contacté a uno de esos exconductores a través de redes sociales. Al principio no quería hablar, pero eventualmente accedió a reunirse conmigo en un café, lejos de cualquier hospital. Era un hombre de unos 60 años que ahora trabajaba en un comercio pequeño. Cuando le conté mi experiencia, su rostro perdió color. «Es exactamente lo mismo que yo viví», me dijo con voz temblorosa. Exactamente. Las figuras en batas, los giros de cabeza sincronizados, la sensación de ser observado por algo que no debería existir. Yo también intenté reportarlo. Nadie me tomó en serio. Decidí que mi salud mental valía más que el trabajo. Fue la decisión correcta. No mires atrás, Fernando. Algunas cosas no tienen explicación, y está bien dejarlas sin resolver. Pero dejarlas sin resolver no significa que desaparezcan. Ahora trabajo en una oficina administrativa, lejos de cualquier vehículo de transporte público. Mi horario es estrictamente diurno. Evito pasar por Insurgentes cuando se acerca la medianoche. He desarrollado rutas alternas en mi cabeza para cualquier desplazamiento nocturno que tenga que hacer. Mi esposa dice que desde que cambié de trabajo duermo mejor, que parezco más tranquilo. Tal vez tenga razón en la superficie, pero hay noches, especialmente cuando hay luna nueva, en las que despierto a las 3 de la madrugada exactamente, sin alarma, sin razón aparente. Y en esos momentos, si miro por la ventana de mi habitación hacia la calle, a veces veo una figura solitaria parada bajo el poste de luz frente a mi edificio, siempre con bata hospitalaria, siempre inmóvil, siempre mirando hacia mi ventana. Cuando parpadeo, desaparece. Pero sé que estuvo ahí, y sé que me vio. He hablado con otros exconductores de transporte nocturno a través de grupos en línea. Muchos comparten experiencias similares en diferentes partes de la ciudad, no solo en hospitales, también en antiguos sanatorios, cementerios cercanos a avenidas principales, edificios donde funcionaron clínicas décadas atrás. Hay un patrón, lugares asociados con el cuidado de la salud y transiciones entre estados, y siempre el mismo horario, entre las 2:55 y las 3:15 de la madrugada. Algunos investigadores aficionados lo llaman la hora de las sombras médicas. Pero no hay estudios oficiales, no hay reconocimiento institucional, no hay explicaciones científicas. ¿Qué son esas figuras? No lo sé. ¿Por qué aparecen específicamente frente al Hospital General? No tengo respuesta. ¿Por qué solo son visibles para ciertas personas en ciertos momentos? Es un misterio. ¿Por qué las cámaras de seguridad no las captan, pero los teléfonos celulares sí? No tiene lógica. ¿Por qué siguen con la mirada a los vehículos que pasan? ¿Qué están buscando? ¿Qué quieren? Lo único que sé con certeza es que hay cosas en esta ciudad que existen en una capa de realidad que la mayoría prefiere ignorar. Conductores, guardias de seguridad, personal médico nocturno, todos hemos visto cosas que no encajan con nuestra comprensión del mundo. Pero el sistema no está diseñado para aceptar esas realidades, así que seguimos adelante, guardando silencio, llevando el peso de esas experiencias en privado. A veces me pregunto cuántos conductores actualmente están pasando cada noche frente al Hospital General, viendo esas figuras
y pensando que están solos en su experiencia. ¿Cuántos están desarrollando ansiedad y no entienden por qué? ¿Cuántos eventualmente renunciarán sin poder explicar realmente el motivo? El sistema del Metrobús tiene una rotación de personal notablemente alta en los turnos nocturnos de la línea 1. Oficialmente, se atribuye a las demandas del horario. Pero yo sé que hay otra razón que nadie quiere admitir. Hay madrugadas en que me despierto con la certeza de que alguien está parado junto a mi cama. No veo nada cuando abro los ojos, pero la sensación es tan fuerte que tengo que encender todas las luces de la habitación. Mi esposa me ha preguntado varias veces qué es lo que realmente me pasó en ese trabajo, por qué cambié tan drásticamente. Le he contado partes de la verdad, pero nunca toda la historia. ¿Cómo explicar que hay personas que no están realmente ahí, pero que pueden mirarte con una intensidad que atraviesa tu alma? ¿Cómo describir la sensación de saber que hay una realidad paralela operando justo al lado de la nuestra, visible solo en momentos específicos para personas específicas? Hace 3 meses, un conductor actual del Metrobús me contactó a través de un conocido mutuo. Había escuchado rumores de que yo había experimentado algo en la línea 1 que me hizo renunciar. Quería hablar. Nos reunimos y me contó que las apariciones están aumentando. Ya no solo frente al Hospital General, ahora también aparecen en otras estaciones de la línea 1. Insurgentes Sur, Álamos, Chilpancingo. Siempre en el mismo horario, siempre con batas, siempre observando. Me preguntó qué debía hacer. Le di el mismo consejo que me dieron a mí. Si valora su paz mental, debería considerar cambiar de turno o de trabajo. No sé si lo hizo. Espero que sí, porque hay un detalle que nunca le mencioné, algo que me parece demasiado perturbador incluso para compartir con alguien que está viviendo la misma experiencia. En mi última semana conduciendo, antes del incidente donde las figuras bloquearon el carril, comencé a notar algo en mi reflejo del parabrisas. No solo veía las figuras multiplicadas detrás de mí, también comencé a ver mi propio rostro cambiando sutilmente cada noche. Mis ojos se veían más hundidos, mi piel más pálida, mi expresión más vacía. Era como si lentamente me estuviera convirtiendo en una de ellas. Esa fue la verdadera razón por la que renuncié. No solo por el miedo a las figuras externas, sino por el terror de lo que estaba pasándome a mí internamente, como si exponerse repetidamente a esa realidad alterna tuviera un costo. Como si mirar demasiado tiempo a esas entidades hiciera que ellas comenzaran a mirar a través de ti y eventualmente convertirte en parte de su mundo. Hay noches en que paso frente a un espejo y por una fracción de segundo veo esa misma expresión vacía que tenían las figuras. Vacía, pero observando. Presente, pero ausente. Y me pregunto si algún día en alguna madrugada alguien manejará por Insurgentes y verá una figura más entre las que observan desde la acera del Hospital General. Una figura que reconocerán como alguien que alguna vez fue completamente humano, completamente vivo, completamente parte de esta realidad, hasta que dejó de serlo. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios. ¿Crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo nocturno? ¿Has visto las figuras frente al Hospital General? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.